Retos Contraloría es nuestro hashtag de la noche. Retos Contraloría, hablaremos de una de las elecciones más importantes que hay. Es la fiscalizadora del dinero público, pero que ha tenido poca atención. Retos Contraloría es nuestro hashtag de la noche. Quien presentó hoy datos importantes acerca de la función de la Contraloría General de Cuentas es la bancada Encuentro por Guatemala, encabezada por Ninette Montenegro. Según ha dicho Ninette Montenegro, tan solo el 7% de las denuncias presentadas por la Contraloría han llegado hasta los tribunales. La diputada Ninette Montenegro señala que las autoridades del Ministerio Público le han dicho que solo 7 de 100 denuncias que la Contraloría General de Cuentas ha interpuesto contra personas o entidades públicas por corrupción o delitos administrativos están en fase intermedia en tribunales. Entre las denuncias se encuentra peculado, malversación, estafa propia, caso especial de estafa, abuso de autoridad, falsedad material y apropiación y retención indebida, entre otros. La Contraloría ha presentado, son 489 denuncias desde 2002 a 2014. En el periodo de Nora Segura ha presentado 344 denuncias entre 2010 y 2013. Es preocupante, hoy tuvimos a las autoridades del MP, estuvieron aquí autoridades a alto nivel y entendimos que 93% de los casos siguen en investigación, algunos llevando 15 años de investigación, otros 12, ustedes lo van a ver. Y en fase en que se inicia la investigación apenas hay 7% de los casos. Con sentencias hay 0% de los casos presentados por la Contraloría. Y en este tipo de declaraciones, la diputada Ninette Montenegro también consideró que el 93% de estancamiento de las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas de la Nación podría obedecer en su mayoría al tráfico de influencias. Hay tráfico de influencias en los juzgados, porque no puede ser que alguien tiene 12 años de estar siendo buscado por peculado o malversación de fondos y simplemente hay orden de captura y nadie lo captura. Eso tiene que ver con juzgados, Policía Nacional y Ministerio de Gobernación. Es decir, en la corrupción no es solo el que comete el delito, sino quien lo apaña y lo esconde, que son varias autoridades que tienen que trabajar unificados a la vez. Y sí, preguntarle a la nueva Contraloría, que va a llegar a las nuevas autoridades de la Contraloría, realmente que presenten un plan concreto para que este tipo de delitos y sanciones se promuevan de manera eficiente y que hayan consecuencias a los actos, para que algún día los guatemaltecos sientan que el dinero que invierten sí se va para las escuelas, para los pupitres, para las medicinas, para la seguridad vial, para todas estas cosas en las cuales hoy hay tantas necesidades. Abrimos el tema Retos Contraloría, nos vamos a las redes. Nuestra compañera Sofía Medina nos dice: Retos Contraloría, creo que la principal es la independencia, no caer en el tráfico de influencias como la SAT, la CICJ, la CC, el Congreso y el Ministerio Público. Edic nos dice: no hay otros personajes, ¿por qué los mismos siguen en la rotación de cargos y puestos? Tutor C3 nos dice: Juan Carlos, nunca he visto nada tangible en casos de corrupción, puro cantar de cantares, nos dice Oscar. Eso ya lo veíamos ayer. Entramos al debate, le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Felipe Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Cristian y a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Yo empezaría esbozando una teoría de cuál es el problema de la Contraloría. Y es que la Contraloría, cuando fiscaliza, se enfoca principalmente en temas de forma. Que si cumplió los plazos, que si cumplió los tiempos, que si llenó el acta, que si existen todos los procedimientos jurídicos que eventualmente sustentan un proceso de contrataciones. No estoy diciendo que no importen. El problema es que la Contraloría generalmente, cuando presenta reparos, cuestionamientos, impugnaciones, se enfoca en esos temas de procedimiento, de forma, y no ve, por ejemplo, temas como sobrevaloraciones, tan sencillo como meterse a Guatecompras, y hay instituciones, particularmente el ex, que está comprando los galones de gasolina a 42 quetzales, cuando en la calle valen, ¿qué? 34, 35. Eso la Contraloría no lo ve. La Contraloría no se mete a ver temas, por ejemplo, de bases direccionadas.
Si yo digo, voy a comprar, qué sé yo, un pick-up, pero tiene que ser color verde, de tal marca, de tal estilo, con tales características, esa es la forma como la institución direcciona para que solo un proveedor gane. Eso no se mete en la Contraloría. El caso más claro fue una adquisición que se tuvo de pick-ups por parte de una institución pública cuyas especificaciones, oiga, no iban en si era con doble tracción o si el cilindraje del motor, no, era la distancia entre los ejes. La distancia entre los ejes era una de las especificaciones más. Solo una empresa en Guatemala contaba con un vehículo que llegara a esa especificación. Otro ejemplo, por el tema de las sobrevaloraciones. Hay concursos, hay procesos de compra en donde se llevan a cabo procesos o lo que se conoce como la simulación. ¿Y qué es la simulación? Yo le digo a Cristian, mira, está tal evento, entonces vos presentá tu oferta en 50. Yo presento la mía en 48 y Juan Carlos, vos presentá la tuya en 49. Entonces todo está direccionado, o hay una colusión de 3 empresas para que sea la mía la que gane. Totalmente. ¿Cómo se ve eso? Viendo franjas de precio, contrastando cuál es el precio de mercado. La Contraloría no se mete a eso. Bueno, ¿y las pilas? ¿Las pilas? Las pilas, ¿Y las pilas? Las láminas. No, pero las pilas eran una cosa oprobiosa. Que costaban 150 en el mercado y creo que en esa época era Fonapaz la que le estaba comprando 300. Era una locura. Y el tema de la calidad tampoco lo controla la Contraloría. Otro ejemplo, que ahí es donde se genera mucho cuestionamiento, los dragados. Viene el Ministerio de Comunicaciones y dice, voy a contratar un dragado por, no sé la cantidad exacta, pero supongamos que sean 100 metros cúbicos. La Contraloría no tiene la capacidad, y en muchas ocasiones ni siquiera el deseo, de ir a medir o de ir a generar un modelo que permite evaluar si efectivamente se están dragando los 100 metros cúbicos. Yo puedo dragar 20, 10 o 5 y voy a cobrar por 100. Entonces no hay un control cruzado sobre los temas sustantivos. Para mí el gran reto de la Contraloría es no enfocarse exclusivamente en temas de procedimiento. Vámonos a las redes. Cheli nos dice, pero si los mismos gobernantes son los que tienen el tráfico de influencias, para prueba un botón, el caso MDF Eduardo Meyer. Allí lo que hubo, deje el tráfico de influencias, ahí lo que hubo es una cosa que no solo ha de pasar en el Congreso, que es una institución que no debería de tener ahorros, como ellos le llaman. ¿Qué era lo que hacían? El dinero tenía que estar invertido en el Banco de Guatemala y ganaba un rédito. Sacaban el dinero, lo invertían en otro lado, pagaban más intereses, regresaban el dinero, pagaban los intereses y se quedaban con el resto. Bonita jugada. Gaby nos dice, solo que trabajarán lo que la ley les dicta, tendríamos un importante avance. Solo con que trabajaran lo que la ley les dicta, tendríamos un gran avance, nos dice Gaby. Daniel nos dice, los retos Contraloría deberían de ser evitar los actos de corrupción en vez de dedicarse a denunciar post-tranza. Es lo que nos plantea Daniel. Víctor Leonardo también tuitea con nosotros. Contraloría, retos Contraloría, pocos resultados del trabajo de la Contraloría y el sistema de justicia también, pregunta Víctor. Denis Méndez, que roben menos, es lo que plantea. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Mi estimado Juan Carlos, Filip, y siempre es un gusto poder trasladar algunas reflexiones a todos los que nos acompañan en este debate de la ciudadanía, de la gente. Yo quisiera retomar a partir de lo que ya Filip planteó, ¿quién controla a la Contraloría? Porque al final los dos entes contralores, digamos, por un lado político y financiero, que es el Congreso de la República, y por otro el eminentemente financiero, que es la Contraloría General de Cuentas. Pero ¿quién controla la Contraloría? La Contraloría es una de esas instituciones desconocidas que al ciudadano de a pie le parece que es algo que no tiene mayores repercusiones porque no le genera un beneficio directo. No se identifica de manera directa cuál es el beneficio de que exista el ente de la Contraloría y que pueda garantizar esa Contraloría el buen uso de los recursos públicos. Entonces, al final tenemos un poder contralor que no es fiscalizado, que no es controlado y que además tiene una serie de incentivos perversos, incentivos que al final generan una gran cantidad de ingresos a la institución y que ha permitido que tengan palacios en diferentes partes del país y que tengan una flota de vehículos, me parece que más grande que la misma Policía Nacional Civil, no tengo el dato exacto, pero que cuando uno ve y llega a la Contraloría ve algunas expresiones ostentosas como mármol en las paredes,
paredes, columnas revestidas de mármol, y eso al final se permite a partir de esos ingresos privativos que son producto de las multas que imponen, y que al final, a partir de la reforma que se hizo recientemente, permite exonerar hasta un 90% de la multa. Entonces, si yo encuentro que hubo una malversación de fondos de un funcionario X y le pongo sanciones por 6 millones de quetzales, pero le permito exonerarse hasta un 90%, al final lo que estoy haciendo es obligando a ese funcionario a esperar el momento en que se dé la exoneración. No, y es que ese es un mal del sistema. Y cubriendo la parte de la corrupción. Que se le da demasiado, bueno, antes, porque con la reforma a la ley de la Contraloría mejoró un poco, pero el Contralor tiene demasiada discrecionalidad en la capacidad para condonar multas. Totalmente. Entonces el Contralor puede decir, bueno, si usted me paga la multa, le doy condono el 90%, el 80%. Y le doy su finiquito. Y le doy su finiquito. Porque, ojo, las multas no se pagan. Es que ese es el otro lado del problema. A mí me pueden descubrir un acto de malversación, de procedimientos cerrados o viciados. Me pueden poner una multa de 100,000, 500,000 quetzales, pero nada me obliga a mí a pagarla. ¿Qué día voy a tener yo el incentivo de pagarla? El día que yo quiera aspirar a ser alcalde, a diputado o cualquier otro cargo donde me exijan un finiquito. Entonces ese día yo voy con el Contralor y le digo, mire, quiero acceder a ese cargo, para que pueda acceder a ese cargo necesito el finiquito, tengo que pagar la multa, pero 500,000 quetzales es mucho, hágame un descuentito. El problema es, ¿cuál es? Tengo 100,000 en la mano, hombre. Arreglémoslo. Tengo 100,000 en la mano. Y hacia ahí, aquí está el asunto. Hacia ahí quisiera yo llegar. ¿Cómo medimos la efectividad de una institución como la Contraloría General de Cuentas? Por el número de exoneraciones que da el Contralor a una serie de funcionarios públicos señalados de malversación de fondos, de corrupción o de tráfico de influencias o X o Y problema, o por la cantidad real de temas que son perseguidos por el Ministerio Público. Ya la diputada Montenegro afirmaba que de 100, 7 están siendo perseguidos. ¿7 de cuánto? ¿De los últimos 4 años? Y hay un tema que se nos olvida. Cuando criticamos la corrupción en Guatemala, el mal manejo de los fondos públicos, volteamos a ver al sistema de justicia y decimos por qué la Fiscalía o por qué las Cortes no operan. Quien le debe de generar la información para que la Fiscalía y las Cortes operan es la Contraloría, porque la Contraloría es la que tiene que decir, mire, yo detecto que hay un faltante aquí, o yo detecto una anomalía, y sobre esa anomalía la Contraloría va con el Ministerio Público y le diga, mire, presente la denuncia. La Contraloría es la instancia de investigación. Si la Contraloría no hace su trabajo, podemos tener al mejor fiscal o las Cortes más probas que no va a pasar absolutamente nada. Esa es la importancia de esa institución. Y pasa desapercibida. Estamos a la vuelta de elegir nuevo Contralor de Cuentas y nadie le pone atención a esa elección. Oiga, y dentro de estos grupos, según lo que explicaba el licenciado Chicola, habrá un grupo que en su hoja de vida tendrá haber promovido la figura de Marco Tulio Abadío, por ejemplo, ¿no? De Oscar Dubón Palma. De Dubón Palma. Porque lo que ocurre es... Abadío. Aquí se termina generando el incentivo perverso para que se organicen agrupaciones cuyo fin es cooptar a la Contraloría. Entonces, por ejemplo, si yo soy parte de esas estructuras de corrupción, mi incentivo perverso es organicemos una agrupación que gane elecciones en los colegios, que tenga relación con los decanos, que postule un candidato y que eventualmente vía cabildeo elijan a un contralor de mi grupo. A principios de la década, eso es lo que llevaba a cabo lo que en su momento se denominó como el Grupo Éxito. El Grupo Éxito fue el responsable de llevar a la Contraloría a Marco Tulio Abadío, a Oscar Dubón Palma y a Joaquín Flores España. Vea usted. Y al final, o sea, era una estructura dedicada exclusivamente a ganar las elecciones en la Contraloría. Y esa estructura replicaba los mismos vicios del sistema de partidos políticos. Porque yo para ganar la elección necesito hacer campaña, desayunos, fiestas, obras sociales. Eso implica un costo. ¿Quién financiaba esas estructuras? Los mismos actores que veían en la elección de la Contraloría una relación costo-beneficio. Yo pago la campaña a cambio de que el día que vos llegues de Contralor no me fiscalices. Pero hay otro incentivo que no quiero dejar pasar. 70,000 o más de 70,000 quetzales el salario del Contralor General de Cuentas, que fue un regalo que le dejó
a Álvaro Colom, a la actual Contralora, y que este gobierno no ha querido tocarle. Estamos hablando de más de 70,000 quetzales mensuales, más chofer, carro blindado, gasolina, sí. Para los próximos 4 años después de que la actual Contralora haya dejado su cargo. Sí, es que usted le puede dar las dádivas que quiera a quien quiera, si usted no lo paga. Así de fácil. Grisha nos dice los mayores retos Contraloría. Se debería de enfocar en mecanismos para que el corrupto pague las penas impuestas, ya sea con cárcel o despedidos. Nuestra compañera Sofía Medina le pregunta al licenciado Philip Chicola, retos Contraloría, pero ¿cuánto de lo que se ha denunciado ha prosperado? ¿Las multas siempre las rebajan? Es su pregunta. Willy nos dice, retos Contraloría, si los empleados solo viven pidiendo aumento y celebrando hasta el día del chucho para no trabajar. Luigi Boxes nos dice, retos Contraloría, algunas delegaciones de la Contraloría General de Cuentas que existen en las dependencias están a favor para hacerse de la vista ciega, ¿sí? Mario Campos nos dice, retos Contraloría, ser coherente entre lo que auditan, el gasto, contra lo que ellos gastan. 19 salarios, ¿de dónde salen? De nuestros impuestos. Sí, únicamente. Sí, es que, a ver, y también entra en ese mismo modelo perverso del que ya hemos hablado varias veces. El hecho de que usted fiscalice la plata no quiere decir que las dádivas tengan que llegar a granel, licenciado Chicola. Sí, es que, a ver, aquí hay varias aristas en todo esto. Por ejemplo, Luigi nos decía, bueno, es que algunas delegaciones de la Contraloría se hacen de la vista gorda. El caso paradigmático ocurrió en el año 2010, la última elección de Contralor. En el 2010 había dos grandes grupos, Excelencia Profesional y Alianza Integral para el Cambio. La actual Contralora, Nora Segura, viene del grupo Excelencia Profesional, pero del grupo Alianza Integral para el Cambio, el día que se llevaron a cabo las elecciones, creo que fue en el Colegio de Economistas, los medios de comunicación reportaron que el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, estaba sentado en la mesa directiva de Alianza Integral para el Cambio. Cuando los medios investigan, llegan a la conclusión que Medrano era uno de los financistas de ese grupo. Entonces uno dice, ¿y por qué un alcalde está financiando ese tipo de elecciones? Muy fácil, ya todos sabemos qué pasó con Medrano. Sí. Medrano estaba haciendo una apuesta de impunidad de decir, yo financio Alianza, porque Alianza puede colocar al Contralor, y si ese Contralor llega, pues puede que se hagan de la vista gorda, como le decía Luigi, ante las desavenencias que yo llevo a cabo. Yo por eso, yo sostengo la tesis, que la persecución de Medrano no es un asunto de transparencia. La persecución de Medrano es un pago de factura que le están diciendo, tú apoyaste al otro. Como los piratas, la bola negra. Ajá, nos dice Gato, retos Contraloría, ¿cómo se puede evitar que esta señora no se siga sirviendo de mis impuestos? Es la pregunta del Gato. Se la dejo, licenciado Castillo. Marc Persa nos dice que todo suministro sea comprado por Guatecompras y las bases de licitación correctas deben de tener tiempo para adjudicación. Es que es increíble que hasta un lapicero esté sobrevalorado, o sea, es increíble. Willy nos dice, retos Contraloría, los empleados viven más tiempo pidiendo aumento en el banco, celebrando, y eso ya lo veíamos hace un momento. Perla nos dice, un poco más abajo, retos Contraloría, la integridad de los auditores, cuando descubren algo, negocian con el afectado, quien compra su silencio, es lo que nos dice Perla. Lo escucho, licenciado Castillo. Bueno, en atención al planteamiento del Gato, efectivamente, ese es uno de los temas controversiales. El actual ministro de Gobernación, a través de un acuerdo del ministerial, le concede a la Contralora saliente 4 años de nuevamente carro blindado para ella y su familia, chofer, gasolina y seguridad, financiada por el Estado. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es el pago que está haciendo el oficialismo a la actual Contralora que va saliendo del cargo? El presidente ya dijo en algún momento de que no era un pago que se estuviera realizando por favores políticos o favores de dar finiquitos express como el que le dio al actual ministro de Salud, que dicho sea de paso, los resultados de nuestro ministro están a la vista, están muy evidentes, y él obtuvo un finiquito en cuestión de segundos que al final cualquier otro ciudadano no hubiese tenido la capacidad de lograr un beneficio como este. ¿Cómo paramos esto? Bueno, al final es denunciándolo, porque la decisión
de darle todos esos beneficios y privilegios a la Contralora saliente es una decisión gubernamental del Ministerio de Gobernación. Pero además hay un elemento importante que hay que traer a la mesa. El problema sobre quienes se prestan a cumplir este tipo de cargos, porque vemos nuevamente, y aquí quiero retomar el planteamiento de Edic Barrientos, que nos dice los mismos. Tenemos a un excontralor que nuevamente está impulsando su campaña y generando toda una movilidad en las redes profesionales para lograr apoyos y poder llegar a la Contraloría. Pero ¿por qué no hay una rotación profesional? ¿Por qué no hay una rotación de nuevos perfiles? Precisamente porque no sé cuántos se prestan a este tipo de cargos que generan una serie de tráficos de influencia que al final obligan a que un funcionario saliente tenga seguridad por 4 años y quién sabe Dios qué más cosas financiadas por los impuestos. Yo quería hacer un comentario rápido. José David López nos dice que estamos hablando mentiras de la Contraloría. Entonces, aquí no tenemos la verdad absoluta. Y ese ha sido la premisa de este programa desde el principio. Si no está de acuerdo con los argumentos, contraarguméntenos. O sea, expóngalos. Si nos estamos equivocando, dígalos. Yo aquí estoy opinando sobre mi experiencia en el análisis de cuáles son las funciones y cuáles son las fortalezas y sobre todo las debilidades de la institución. Yo sí tengo algo que decir al respecto de la Contraloría, y es que me parece perverso el incentivo de que alguien que busca un puesto de elección popular y no se le entregue el finiquito por parte de la Contraloría porque tiene algún reparo, vaya a los tribunales ordinarios y ahí lo obtenga. Es un incentivo perverso y es una judicialización y es que de verdad perversa. Ahí entra un punto que decía Sofía Medina, y es cierto, hay denuncias de la Contraloría que van bien sustentadas, pero es que este es un proceso concatenado. Si la Contraloría falla, la Fiscalía no tiene los medios de prueba para llevar a cabo un caso, y viceversa. Puede que la Contraloría haga muy buen trabajo auditando algo, y si en la Fiscalía hay corrupción o si en el sistema de justicia hay corrupción, no va a llegar a ningún lado. O sea, esto es un proceso donde hay que fortalecer Contraloría, Fiscalía e instituciones del sector justicia. Pero aquí el gran problema es que si la fuente de la investigación, de la información, viene chueca, no podemos esperar que las siguientes fases prosperen. En el caso de la investigación que presentaba hoy Encuentro por Guatemala, decía que en la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, cada elemento tendrá unos 40 casos, es lo que planteaba dentro de su investigación, que me parece un dato relevante. Lo escucho para cerrarlo, licenciado Castillo. Y aquí yo quisiera retomar, digamos, a cuánta gente le preocupa la corrupción en este país. En un programa anterior hablábamos de una encuesta que es muy poca. Solamente el 8%, es decir, 8 de cada 100 guatemaltecos les preocupa el tema de la corrupción. Les preocupa qué está sucediendo con sus recursos que están siendo pagados al Estado y que al final están siendo en muchos casos mal utilizados, mal versados, inclusive utilizados para intereses personales y muy particulares. Y eso es lo que al final nos lleva a una elección de contralor que le interesa a muy poca gente, que básicamente moviliza solamente redes profesionales que tienen intereses directos en la elección y que al final se benefician del control de estos mecanismos de finiquitos, de exenciones, de multas, de la posibilidad de entregar este tipo de soluciones o ausencias de cargos, y que eso al final es lo que moviliza realmente a la gente. El resto de la población le preocupa poco, le interesa poco y no conoce de lo que sucede en este tipo de elecciones. Ese es uno de los resultados. Nos dice Víctor Leonardo, la efectividad de la Contraloría se basa en resultados. Marc, además de auditorías entre lo ofrecido y lo realizado. Y Grisha, existe una legislación para el manejo de fondos públicos. La Contraloría solo vela porque se cumpla, no da sanciones severas. Retos Contraloría. Y Narutos nos dice, urge una ley de revocatoria de mandato para cualquier tipo de cargo público, es lo que nos dice Narutos. 10:34, vamos a la pausa y tendremos más temas de discusión al regresar a las 10 p.m.